Señor Santo, glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí una vez más, Señor, para abrir su palabra y para poder, Señor, entender lo que usted nos quiere hablar en esta hora. Terminando ya este libro, Señor, del Génesis, el principio, le rogamos que nos ayude, que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica, Señor, y pueda guardar y ayudar a cada uno de los jóvenes que escucha esta conferencia, este vídeo, Señor, para que también lo pueda aprender y poner en práctica. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado a los presentes y a los que nos verán después. Llegamos ya a los últimos capítulos del libro de Génesis. Hemos tenido algunas 17 partes, más o menos. Llevamos unos 17 vídeos o 18, no llevo muy bien la cuenta, en los que hemos intentado un poco hablar y leer acerca de todo el libro de Génesis, cómo comenzó todo y hasta el final de los días del personaje que estamos viendo ahora, que se llama ¿cómo? ¿De quién estamos hablando? Jacob. Sí, pero de José. Estamos ya en los últimos del el patriarca Jacob, pero que ya llega a su fin en lo que es el capítulo 50 de Génesis, pero vamos a empezar a leer el capítulo 49, que nos habla de las bendiciones y de la profecía que Jacob dio de cada uno de sus hijos y de su simiente. Así que vamos a empezar, vamos a leer un poco lo que dice Elena White en el Patriarcas y Profetas y un poco lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de cada uno de las tribus que al final resultaron unas tribus de Israel. Así que comienza el capítulo 49 y yo te digo dónde voy a esperar. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Paremos ahí. Entonces al primero es a su primogénito, que se llama Rubén. Le dice que es inestable como el agua y le dijo también que no será el principal, porque se envileció contra su padre cuando hizo el pecado que lo hizo que perdiera la primogenitura en este caso. Y aquí Elena White nos habla acerca de Rubén. ¿Qué quiere decir? Dice: así describió el padre la que debió haber sido la posición de Rubén como hijo primogénito, pero el grave pecado que cometiera con edad le había hecho indigno de la bendición de la primogenitura. Jacob continuó, dice: corriente como las aguas, en este caso decía inestable como las aguas, no serás el principal. El sacerdocio fue otorgado a Leví, dice, el reino y la promesa mesiánica a Judá, y la doble porción de la herencia a José. Nunca ascendió la tribu de Rubén, dice, a una posición eminente en Israel. No fue tan numerosa como la de Judá, la de José o la de Dan, dice, y se contó entre las primeras que fueron llevadas en cautiverio. Así que Rubén pues quedó como una tribu relegada. ¿Por qué? Por el pecado que cometió y porque su padre en las bendiciones que dio ya había dicho qué es lo que iba a pasar con esa tribu. Así que continuaremos con los otros personajes. Y también le dijo inestable como las aguas. También tenemos aquí un comentario de Elena White que dice: por donde quiera nos encontramos con quienes no tienen principio firme, les es difícil resistir la tentación, y hoy en día pasa eso. Venga cualquier dirección y en la forma que fuere, debemos emplear toda precaución para rodearnos de influencias que fortalezcan su poder moral. Si son separados de esa compañía e influencias benéficas, si son relacionados con quienes son irreligiosos, pronto mostrarán que no están realmente aferrados de lo alto y confiando en su propia fortaleza, han sido alabados y exaltados cuando sus pies están posados en arena resbaladiza. Son como Rubén, dice, inestables como el agua, no tienen rectitud interior y como Rubén nunca sobresaldrán. Las personas que son inestables,
que hoy están en las cosas de Dios y mañana no, y que están en ese juego, en esa inestabilidad, por eso agua inestable como las aguas, pues nunca van a tener nunca van a sobresalir en absolutamente nada, porque si tú eres inestable en una cosa, lo vas a hacer en todas. Así que debemos de intentar siempre tener estabilidad para que nos pueda ir bien en la vida, no solamente en la parte espiritual, sino en todo lo que nosotros hacemos. Así que seguimos con el otro personaje. Sigue leyendo. El 5, ¿no? Sí, el 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Israel, y los esparciré en Israel. Vamos con Simeón y Leví. Dice que fueron hombres, dice, en su furor mataron y en su voluntad arrancaron un muro. O sea que fueron los que al final tomaron venganza contra el pueblo del príncipe que tomó por la fuerza a su hermana, a Dina, y que mataron a todos los hombres y se llevaron todas las pertenencias que tenían estas personas, este pueblo, y se llevaron a todas sus mujeres y sus niños. Entonces, por eso que hicieron, Jacob les dio esta profecía, que nos dice aquí también, nos habla Elena White. Simeón y Leví seguían en edad a Rubén, dice, ambos se habían unido en su crueldad con los siquemitas, y también habían sido los más culpables en la venta de José. Acerca de ellos declaró, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Cuando se hizo el censo en Israel, dice, poco antes de su entrada a Canaán, la tribu de Simeón resultó la más pequeña. Moisés en su última bendición no aludió a Simeón. Al establecerse en Canaán, esta tribu recibió solo una pequeña porción de la parte de Judá. Y las familias que después se hicieron poderosas formaron distintas colonias y establecieron fuera de la frontera de la Tierra Santa. Leví tampoco recibió herencia, excepto, dice, 48 ciudades diseminadas en partes de la tierra. En el caso de esta tribu, sin embargo, su fidelidad a Jehová, porque después llegaron a ser fieles, la tribu de Leví, cuando las otras tribus apostataron, mereció que fuera apartada para el servicio sagrado del santuario, y de esta manera la maldición se trocó en bendición. ¿Por qué? Porque Leví al final se arrepintió y instruyó bien a su descendencia, y al final fueron los que llevaban todo el asunto del santuario. Ellos eran los sacerdotes, era una familia sacerdotal los únicos que podían servir en el santuario. Así que en este caso, Simeón y Leví eran hermanos, dice, no solo de carne, sino también en pensamientos y acciones, eran más o menos igual. En cambio, Simeón dice que fue una de las tribus más pequeñas y quedó fuera de la Tierra Santa. Ahora seguimos con ¿quién? Con el cuarto hijo de Jacob. Sigue, Adri. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos. A tanto a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahí, entonces, aquí le está dando una serie de bendición y está diciendo bastantes cosas de Judá. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con Judá después? ¿Qué pasó con esta tribu? ¿Quién vino por medio de esta tribu? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Jesús? Jesús, el Mesías, llegó por medio del linaje de Judá. Y por medio, dice, el león, el rey de la selva, no, me quedó en antes.
dice, en las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá, que fue el que tuvo la más grande bendición, porque al final por ahí vino el Mesías. El significado del nombre, que quiere decir alabanza, se describe en la historia profética de esta tribu. El león, dice, el rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu en la cual descendió David, el hijo de David, Shiloh, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje. Para la mayoría de los hijos de Jacob, dice, predijo un futuro próspero. Y para Judá especialmente, dice, era el cuarto hijo de Jacob, que había de recibir una rica e incomparable bendición que le confirió supremacía y poder. Aunque no estaba dicho así expresamente por Jacob, Judá recibió el derecho de la primogenitura al liderazgo, perdido por Rubén debido a su inestabilidad emotiva, y por Simeón y Leví a causa de tanta crueldad. Y le dijo que serían también, habló del cachorro de león. Mediante una usada figura del lenguaje, Judá es comparado, dice, con un cachorro de león que crece hasta su plenitud de la ferocidad y de la fuerza en el viejo león, de un viejo león, vagabundeando por los bosques, dice, en busca de una presa, volviendo a su cubil montañoso cuando su botín ha sido devorado. Está allí intrépido, dice, en serena majestad, y sosegadamente desafía cualquier ser que ose molestarlo. Muchos comentadores han entendido la palabra hebrea traducida león viejo como significado de leona, y han visto que en ella un significado más profundo. Sin embargo, la palabra Laví significa solamente león, dice, y es un sinónimo común de la palabra yet, león, usada 2 veces en el mismo versículo. También estaba hablando del poder que iba a tener esta tribu, porque, bueno, después más adelante, cuando vayamos ya cuando habla de David, vemos cómo David y al final su hijo Salomón fueron guerreros valientes, principalmente David, y como el reino, por ejemplo, de Salomón llegó a ser uno de los reinos más espléndidos y fue uno de los reyes más sabios a nivel de toda la historia de este mundo. Y en esa bendición que iba dando, en esa profecía que iba dando Jacob, pues iba viendo qué es lo que iba a pasar con cada uno de sus hijos. Y cuando dice atado a la vid de su pollino, dice la referencia que el Mesías montaría sobre un asno, cumplió la entrada triunfal de Jesús. Acordemos, desde ahí estaba profetizando cómo Jesús iba a entrar a Jerusalén en la semana de su muerte, que iba a entrar, le dijo, centrado sobre un pollino. Lo designa como un precursor de paz, como un noble, dice, puesto que los asnos no eran usados para la guerra, sino que servían como animales en que cabalgaban las personas de jerarquía superior. La vid de Judá sería tan fuerte como la de los asnos fueran atados a ella, dice, y tan fructífera para su jugo pudiera usarse para lavar los vestidos. Y el vino y la leche de Judá, que lo vimos que estuvimos hablando ahí, proporcionarían tanta alegría y tanto vigor, dice, como impartir un brillo refulgente a los ojos y una encantadora blancura a los dientes. Por supuesto, dice, este cuadro de la prosperidad de Judá es un alto lenguaje figurado, porque estamos hablando acerca de eso. Continuemos con los próximos, que ya no son tan extensos, pero bueno, continúe Nora. Por 13, Zabulón. Zabulón en puertos de mar habitar, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Hablamos de otro de los hijos de Judá, que es Zabulón. Aquí nos dice el territorio asignado a la tribu de Zabulón en tiempo de Josué puede ser señalado por las fronteras y las ciudades que se mencionan en Josué 19, 10, versículos 10 al 16. En ese tiempo, dice, ni llegaba al Mediterráneo ni tocaba directamente a Sidón. Estaba entre el mar de Galilea y el Mediterráneo, cerca de ambos, pero separado del primero por Neftalí y el segundo por Aser. Con todo, dice, esta profecía pudo haberse cumplido algún tiempo después. Es notable el cumplimiento de todas las expresiones proféticas de Jacob que se puede comprobar. Dice, excluye la posibilidad de que dicha profecía hubiera quedado sin cumplirse, aunque la Biblia cae en ese punto. Pues Zabulón, dice, él le dijo que iba a habitar en los puertos y será, dice, puerto de navíos y su término hasta Sidón. Algunos estudiosos hablan de que Zabulón se esparció por toda la parte mediterránea
que incluso pudo haber llegado a la zona de Tarsis, porque después, bueno, es algo que veremos en otras conferencias, cuando se trata del tema de Tarsis, que Tarsis es España, prácticamente esos lugares, y de cómo pudo haber llegado Zabulón hasta estas tierras. Sigamos con el próximo. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajo su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Otro de los hijos de Jacob, Isaacar, dice la comparación de Isaacar con un asno huesudo y de complexión robusta, particularmente bien adaptado para llevar cargas, hace resaltar que esta tribu se contentaría con bienes materiales, se dedicaría a la agricultura y no lucharía por el poder político. Indicaba también que los descendientes de Isaacar serían hombres fuertes y recibirían una herencia satisfactoria. Esto se cumplió al asignarse la Baja Galilea, que incluía la atrayente y fructífera meseta de Jezreel. Aunque la tribu una vez adquirió renombre por su heroica bravura junto con Zabulón durante un tiempo de los jueces, generalmente estuvo contenta con su suerte, con su despreocupación por lo que le sucedería a la nación. Rara vez, dice, se le encuentra yendo con valor al frente y luchando por sus libertades o derechos amenazados. Quizás sea esta la razón por la cual se menciona Isaacar al último entre los hijos de Lea, aunque no fue el último hijo de ella. Pues es una tribu, bueno, y el hijo de Isaacar, los descendientes, que al final, como dice aquí, que estarían en descanso, porque se contentarían con lo que tenían, con sus bienes materiales, estarían sin hacer esfuerzo por luchar por lo que luchaba, por ejemplo, la tribu de Judá, que iba también tan marcada porque de ahí vendría el Mesías y por lo tanto se le hacía el diablo se ensanchó mucho con ella, haciéndole guerra, pero en el caso de Isaacar, pues no se metía en estas cosas. Sigamos con el que sigue. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Pues hablando de Dan, ¿por qué dice que será serpiente junto al camino? Nos dice aquí, estoy tratando para que vayamos entendiendo un poco lo que son las bendiciones que dio a cada uno de sus hijos, el comentario bíblico adventista acerca de cada una de las tribus. También estuve leyendo algunas cosas que decía Elena White, aunque Elena White menciona solo las primeras 3 tribus. Esta declaración, serpiente junto al camino, describe el carácter de la tribu, dice. Este se manifestó en la expedición de algunos descendientes de Dan a Lais, en el norte de Canaán, y fue evidente también en las aventuras de Sansón, quien con la astucia de una serpiente derribó a sus enemigos más fuertes. De la tribu de Dan pues venía Sansón, ya veremos después la historia de Sansón. Puesto que la tribu de Dan parece haber sido la primera que introdujo el culto de los idólatras en Israel, y puesto que su carácter le impediría cualquier entrada a Canaán celestial, solo el nombre de Dan entre las 12 tribus está omitido en la enumeración de Apocalipsis 18. ¿Por qué? Porque son los primeros en introducir todo lo malo en la idolatría en Israel. Y también dice, esperaré. Esta oración no solo fue pronunciada por Jacob en favor de él mismo, sino que expresaba confianza en sus descendientes. También recibirán la ayuda de Dios, como él había recibido en su propia vida. Es interesante observar que el patriarca moribundo en la última tensa hora de su vida, aunque la mayoría de sus palabras parecen haber sido olvidadas por inspiración, esta oración evidentemente expresa sus propios sentimientos naturales, que él dice ahí que esperará tu salvación, esperaré en Jehová. Un súbito alivio de una tensión, un accidente inesperado pueden revelar el nivel espiritual alcanzado por la determinada persona, dice. De los labios de un hombre surgiría una maldición, de otro una expresión vacía y sin significado, y de un tercero puede emanar una oración, y esto fue el caso del moribundo Jacob. Él
hizo una oración porque que dice que iba a esperar la salvación en Jehová. Él sabía que iba a morir, pero que cuando muriera no iba a recibir y no iba a ascender al cielo, sino que iba a esperar en Jehová la salvación cuando Cristo viniera. Así que continuemos con el próximo. Gad, ejército lo acometerá, mas acometerá al fin. El pan de Aser será substancioso, y el dar dará deleite al rey. Pues ahí menciona a dos, a Gad y a Aser. De Gad dice, ejército lo vencerá, mas él vencerá al fin. Este pasaje poético dice en el cual aparecen las palabras traducidas ejército y acometerá. De la misma raíz podría traducirse de una fuerza atacante lo atacará, dice, pero él atacará al talón. El lenguaje parece referirse a los ataques de las tribus de Gad. Tendrían que soportar con paciencia, pero que rechazarían con éxito, aunque la historia, dice, conocida de las 12 tribus, no proporciona un cumplimiento específico de esta profecía. El relato presentado en 1 de Crónicas 5, del 18 al 22, muestra que las tribus de Gad se desplegó siempre que fuese necesario, el valor que le fue prometido por su padre. Estaba aquí, iba a ser una tribu valiente. Los de la tribu que fueron a David son descritos como leones y su rapidez es comparada con la de la gacela, dice, comparado con las pruebas que era la tribu valiente. Y en cambio, en Ser, dice que el pan de Ser será grueso y él dará deleites al rey. Esto se refiere, dice, al terreno fructífero que había de ser la región donde moraría Aser en el futuro. El cumplimiento de esta predicción de Aser recibió como su herencia a las tierras bajas de Carmelo sobre el Mediterráneo, partes más fértiles de Canaán, abundante trigo y aceite con los que Salomón provisionó a la casa del rey Irán. Pues una vez más cumpliéndose lo que la Biblia decía, en este caso con Aser, que su tierra fue tan fructífera que él dio provisiones para poder alimentar a la casa del rey en un futuro. Sigamos con Neftalí. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama No, ahí quedamos porque después viene José. Y en el caso de Neftalí dice sierva liberada que dará dichos hermosos. Nos dice aquí el significado y la acotación son oscuros y poco se sabe de la historia de la tribu de Neftalí. Junto con la Zabulón, dice, en un tiempo de Barak obtuvo una gran victoria sobre el rey cananeo Javín, que la profetisa Débora conmemoró en su célebre canto, dice. Pronunciará dichos hermosos. Esto debe ser alusión al don de elocuencia y el canto manifestado en esta tribu del norte, aunque no han quedado registros históricos de tal actividad de la tribu de Neftalí. Eso es lo que nos dice y es lo que se sabe de la tribu de Neftalí. Y en cambio, al final, que vamos a quedar solo en el capítulo 49 porque ya se nos hizo, estábamos comentando acerca de cada una de estas tribus, porque era importante que lo supiéramos. Nos habla después de quién. Sigue, Nora. Rama fructífera. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vastajos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, al cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José,
y sobre la frente de que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín. No, hasta ahí, quedamos José. Pues si nos fijamos, si ustedes ven, ¿a quién se le dedicó más palabras? Según hemos leído. A este último, ¿no? A José. Vemos que en este Jacob se extendió y vemos en su lenguaje que notaba el amor que rebosaba de sus labios al referirse a su hijo José, porque le dijo que era rama fructífera. ¿Y por qué? Porque había sido su hijo predilecto siempre, había sido su hijo que más había amado, porque era el hijo que más apegado estaba a él. Y era el primer hijo que le había dado su amada esposa, en el caso de Raquel. El preferido, ¿no? El preferido, era el hijo preferido, y por eso se extendió tanto y sobre todo fue bendición, aparte de todo lo que había sufrido, que ahí denota cómo estaba hablando de lo que había sufrido Jacob cuando fue rechazado por sus hermanos y cuando al final lo vendieron a Egipto y todo lo que sufrió en Egipto. Dice, Jacob había sido siempre un hombre de profundos y ardientes afectos. Dice, su amor por sus hijos era fuerte y tierno, y el testimonio que dio de ellos en su lecho de muerte no fue expresión de parcialidad ni de resentimiento. Había perdonado a todos, dice, los amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se había expresado solo en palabras de ánimo y esperanza, pero el poder de Dios se posó sobre él y bajo la influencia de la inspiración fue constreñido a declarar la verdad por penosa que fuera. O sea, si vemos a cada uno le dijo alguna cosa, algunos le dio un tipo de maldición, por así decir, pero al fin y al cabo él estaba hablando, ¿por qué? Porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, era el que estaba hablando y diciéndole qué cosas debería de decir a cada uno de sus hijos. Dice, una vez pronunciadas las últimas bendiciones, Jacob se repitió el encargo referente a su entierro. Bueno, esto ya vamos a lo último. Pero acerca de José, pues creo que está claro sobre todo lo que dijo. Bueno, todavía nos falta Benjamín, pero hablaremos un poquito. Dice, al paso de que las bendiciones de Jacob se acercan a los 4 hijos de las concubinas fueron específicamente breves. Bueno, lo que estaba diciendo adelante. Dice, las bendiciones que el patriarca imploraba para José habrían de sobrepujar las bendiciones que sus padres le habían transmitido a él. A José se refiere literalmente como el que fue separado, el Nazir. José es designado así tanto como en Deuteronomio 36:16 por haber preservado su virtud y piedad en el ejército pagano. Así que dice, si la última cláusula de este paréntesis, como en la VR, podría significar que desde el tiempo de la exaltación de José, él se convirtió en el pastor y en la roca de Israel, o que de Dios, el fuerte de Jacob, dice. José recibió la fortaleza para llegar a ser tal. En ese sentido sirvió entonces como un símbolo del buen pastor, el cual es roca y llegaría a ser el fundamento de la iglesia. Sin embargo, se aplica a Dios mismo si la cláusula del pastor, roca de Israel, dice, está coordinada con la frase precedente. En este caso se expresa el sentimiento de que las manos de José fueron fortalecidas por aquel que es el pastor y la roca de Israel. El texto hebreo permite la segunda interpretación, que parece preferible que la misma, que Dios iba a sustentar siempre la tribu de José y que iba a ser una tribu fructífera, como le dijo al principio, y que iba a preservar las virtudes y las bondades que en su tiempo hizo José. Y terminamos con ¿quién? Con Benjamín. Termínalo tú. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Entonces finalizamos con ¿quién? ¿Quién era Benjamín? Era el hijo, el último, ¿no? Sí. De Jacob. Dice, el carácter belicoso que el padre moribundo atribuyó aquí a su hijo menor, más tarde fue manifestado por sus descendientes. Se ve en la guerra que esa tribu riñó con todas las tribus, guerra debida a su propia impiedad en Gaba, y también en otras naciones, y los benjaminitas fueron arqueros y honderos distinguidos. También de la tribu de Benjamín procedió el heroico juez Ahot y el rey Saúl y su valiente y caballero hijo Jonatán. Y de ahí venía. Y también se dice que de la tribu de Benjamín, si no estoy equivocada, viene Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién fue Pablo al final? ¿Saben quién fue Pablo?
un ardiente predicador, que al final lo tenemos, que escribió casi parte de todo el Nuevo Testamento. Después, bueno, claro, cuando ya lleguemos a esa parte, hablaremos de lo ardiente y lo guerrero que era Pablo en cada una de sus predicaciones. Así que terminamos con las 12 tribus. Termina de leer el capítulo para cerrar esta parte. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces ahí acabó los días de José. Él hizo que sus hijos le hicieran un juramento que iban a enterrar donde fue enterrado Abraham y sus parientes. Y dice que Jacob murió en completa paz, porque dice que terminó de dar sus bendiciones, se recostó sobre su cama, se encogió y exhaló el espíritu, o sea, el espíritu que vuelve a Dios, el aliento de vida se le quitó y en ese momento murió. ¿Tenía cuántos años? 147 años cuando murió cuando murió Jacob. Entonces el próximo capítulo, en el próximo escuela infantil veremos ya el capítulo 50. Trataremos de ello porque hay varias cosas acerca de todo el entierro que tuvo Jacob y cómo al final también termina muriendo José y también da una profecía. Así que acabamos con la historia de Jacob y ya nos queda un capítulo pendiente del Génesis. Yo pensaba terminar todo, pero no me dio tiempo. Vamos a dejar para los que se aprenden el versículo de memoria para el próximo, que va a ser el capítulo 50 y el versículo y el 24. El Génesis 50, 24. Así que vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, por cada una de su palabra, por cada una de las informaciones, Señor, que usted ha dejado plasmadas por medio de ella, para que nosotros podamos entender, Señor, que su palabra es verídica, que cada una de las cosas que usted ha dado por profecía son ciertas y se cumplen, Señor, en su debido momento. Gracias por todo lo que nos da cada día. Le pedimos que puedan ayudar todas estas escuelas sabáticas junior, Señor, a cada uno de aquellos que las miran para que puedan entender y aprender más de su palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, por el perdón de pecados. Amén. Amén.